Desesperados y desafiando cualquier política antiinmigrante del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, miles de haitianos varados desde hace meses en el norte de México se mantienen firmes en su intención de cruzar la frontera hacia la Unión Americana. Las amenazas racistas del republicano, la posible construcción de un muro y la eventual deportación de indocumentados no son un freno para ellos. Siguen ahí intentando conseguir asilo y cumplir su sueño americano. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a nuestra periodista Vivi Rodríguez, quien ha seguido de cerca esta crisis en la frontera. Vivi, adelante. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Tijuana. A pesar de la dura situación que se está viviendo con los migrantes afrodescendientes que se encuentran varados en la frontera, ellos no han perdido la fe en poder cruzar a Estados Unidos por una mejor vida. Comentan también que tienen miedo porque no saben qué es lo que va a suceder con ellos a partir del 3 de diciembre con las propuestas que tiene el presidente electo Donald Trump. Pobreza, inestabilidad política, falta de oportunidades, desastres naturales. Son muchas las razones por las cuales huir y por miles los que lo hacen. Así pasan sus días en Tijuana, norte de México, unos 8,000 ciudadanos haitianos que esperan poco menos que el sueño americano. Desean trabajar y comer, en fin, aspiran a sobrevivir. Llegamos anoche y hoy viene y va a pegar un sello, no sé, de que va a esperar tal día que llega la fecha, el día tal 3 de enero. Solo tienen una idea, cruzar. No conocen de reforma migratoria, de planes de campaña ni de proyectos políticos. Yo construiré un gran muro en nuestra frontera sur. Dicen desconocer también de lapsos de gestión y qué sería de su suerte después del 20 de enero cuando el presidente electo de los Estados Unidos asume el poder y cuando se espera comience el proceso de bloqueo al ingreso y la eventual deportación masiva de indocumentados. Nada los detiene, siguen su marcha. Pero el asunto de allá afuera que yo no sé nada y además que yo soy extranjero, que yo no me andando por la vida, yo no sé nada de política. Acá aquí mismo yo no sé nada. Se cruce fácil. Cuando la fecha llegó, se cruce fácil. Se deja cruce cuando la fecha. Pero no sé que si no llega la fecha, se va a dejar cruzar. Aguardan en albergues, en la calle, en campamentos improvisados. Piden una respuesta. Sería en diciembre cuando las autoridades estadounidenses reanuden la apertura para estos migrantes, aunque la situación parece no ser alentadora. Mientras siguen llegando personas con la misma intención, no se vislumbra una solución para todos. La pelota del lado sur de la línea limítrofe, de los distintos escenarios, uno es la posibilidad de que se queden en México. Y México los puede absorber. México tiene un nivel de desarrollo alto en algunas partes del país, mediano, digamos, en promedio, y hay un espacio enorme, entonces sí hay posibilidad de que se asimilen. El llamado que desde hace meses han hecho las organizaciones de derechos humanos, la academia y la sociedad civil es a reconocer el problema. Piden al gobierno federal que declare una emergencia humanitaria e intervenga, pues la presencia de millones de personas en Baja California se puede transformar en una tragedia que, además de las consecuencias económicas, podría transformarse en una situación caótica inmanejable. Cabe mencionar que muchos de ellos ya se encuentran trabajando en la ciudad y otros inclusive ya están pensando en establecer una vida en territorios mexicanos. Regresamos al estudio con cámaras y micrófonos de NTN 24 desde la ciudad de Tijuana. Vivi Rodríguez. Gracias, Vivi, por toda la información. Vamos a saludar en Los Ángeles, California, a esta hora a Carlos Mora. Él es presidente ejecutivo del Consejo Estatal de Atención al Migrante del Estado de Baja California en México. Señor Mora, buena tarde para usted en Los Ángeles. Bienvenido, es un gusto tenerlo. Qué amable, muy buenas tardes, don Jason, doña Laura. Saludo con gusto a su amable auditorio y estoy a sus órdenes, por supuesto. Estos haitianos que están represados en la frontera sur, especialmente en la costa oeste, no parecen tener ninguna intención de devolverse ni de desistir de su camino hacia la Unión Americana. Estamos en un momento difícil donde la era Trump está a punto de comenzar y, por supuesto, la cabida en los Estados Unidos no va a haber para inmigrantes sin documentos. ¿Cuál es la alternativa para estas personas o la situación en la que se les puede atender? Me gustaría poner en perspectiva algunos de los números que nos hicieron favor de comentar previo a mi entrada. Hasta el día de hoy, poco menos de 19,000 de los llamados del contingente haitiano, aunque viene un universo de 20 nacionalidades, pero el 90%, más del 90% de ellos tienen un origen haitiano. Poco más de 19,000 han cruzado la frontera sureña, la parte de Chiapas hacia nuestra
frontera en el rincón de la patria entre la Unión Americana y el estado de Baja California, de los cuales prácticamente han llegado a nuestra frontera un poco más de 15,000 y han sido recibidos por el gobierno norteamericano hasta este momento un poco más de 11,000. En Baja California, en esta situación, se encuentran un poco menos de 4,000, ha ido disminuyendo, llegamos a tener picos de hasta 6,000 del contingente de migrantes hermanos y hermanas llamados haitianos, pero bueno, la situación está disminuyendo. De flujos de 200 y 300 que llegaban a la entidad, en este momento el número que se nos reportó hasta hace 2 horas era la llegada de un poco más de 25 al día de hoy. El gobierno norteamericano ha estado recibiendo prácticamente desde el inicio de la contingencia, esto fue a finales del mes de mayo, un promedio de 30 inicialmente, y en los mecanismos de ingreso entre los municipios de Tijuana y San Isidro y Mexicali y Caléxico, hoy la fórmula es un poco menos de 100 extranjeros o 100 migrantes que son recibidos por el gobierno norteamericano. Sí. El flujo empieza a disminuir, las fechas decembrinas son el síntoma más alto de ellos. No quiere decir que esta contingencia sea terminado, estamos conscientes que hasta el mes de julio, y estas son de las informaciones que me gustaría ir precisando para que tenga conocimiento el personaje que va a ocupar la presidencia a partir del 20 de enero, sobre la desinformación que está en su entorno y que él mismo evidentemente no conoce. Este es un decreto que el gobierno norteamericano, a través del Congreso, emitió para la llegada de estos extranjeros por situaciones de crisis humanitarias en su país de origen, que por cierto no en México. Esta situación por el gobierno norteamericano, dictaminada por el Congreso, se mantendrá hasta el mes de julio, y las recepciones son prácticamente de entrada, recepción, y tienen hasta el mes de julio del 17 para regularizar su situación ante el gobierno norteamericano. Esa es la primera de las precisiones que había que generarle al próximo presidente de los Estados Unidos. Sí, pero, y en otro sentido, sí, seguramente será su pregunta, don Jason, sí me gustaría entrar a alguno de los números que señalaba el presidente electo ya de la Unión Americana, de números de deportaciones, donde creo que está totalmente mal informado o desconoce totalmente la situación. Pero ahora le preguntamos, ¿se puede hablar ya de una emergencia humanitaria y de una intervención que tiene que hacer el Estado? Y esto lo pregunto porque así lo han advertido algunos académicos en el país. Mire, doña Laura, le comento con precisión que desde el inicio de la contingencia, el Consejo Estatal de Atención al Migrante, junto con el Gobierno de la República, el Gobierno federal, el Gobierno estatal y el Gobierno municipal, estamos sesionando en mesas de trabajo prácticamente 2 veces por semana, y hemos recibido y hemos solicitado inclusive la intervención de Naciones Unidas a través de ACNUR, a través de la Organización Internacional de las Migraciones y de todos los organismos, primero para, más allá del eufemismo tradicional de decretar una crisis humanitaria y que haya sido reconocido tanto por Naciones Unidas como por la Organización Internacional de las Migraciones y la Cruz Roja, que en el contexto de la definición de crisis humanitaria no tenemos tal caso. Crisis humanitaria, y no lo hago en menoscabo ni con el menor intención de minimizar la situación, pero este término es exclusivamente aplicado cuando hay 3 grandes integraciones de un fenómeno, como puede ser la afectación por cuestiones ambientales, terremotos, tsunamis, ciclones, cuando hay desabasto y cuando desafortunadamente hay fallecidos o cuando hay muerte. No ha sido el caso en nuestra entidad. La situación está bajo control. Evidentemente estamos rebasados en la medida de los espacios para albergues de recepción de migrantes. Hemos estado ampliando esta situación. Nadie duerme en la calle, nadie tiene falta de alimento, nadie tiene en este momento ninguna afectación de salud, y afortunadamente no hemos tenido incidentes ni de afectación de seguridad pública ni de violación de derechos humanos. Evidentemente sí, la situación llegó un momento en que nos rebasó a todos, y a todos me refiero a todos los órdenes de gobierno, y reconociendo que los organismos de la sociedad civil siempre por delante de los gobiernos han hecho una labor, me atrevería a calificar, señor Mora, heroica en este mecanismo histórico. Sin embargo, nuestra reportera en Tijuana puede evidenciar que ahí sí hay mucha gente en andenes, en albergues, intentando conseguir la forma de pasar hacia los Estados Unidos. Por eso le preguntaba, ¿cuál va a ser la alternativa para esta gente que ya está con la idea en la cabeza de que o pasa o pasa?
Mire, la alternativa es muy clara. Si están en los andenes, yo digo, estoy en Los Ángeles por una cita, pero yo vengo de Tijuana, yo vivo en Tijuana y hacemos una evaluación prácticamente todos los días. Duermen en los albergues, pero por las mañanas prefieren trasladarse hacia las inmediaciones de las instalaciones del cruce fronterizo. El haitiano número 10 que llegó esta tarde a Tijuana recibió la ficha para cruce fronterizo para revisión con la autoridad norteamericana con fecha del 20 de diciembre. Esto es dentro de 35 días. Entonces sí tiene ya una hoja que le permitirá, una ficha de identificación que le permitirá ser entrevistado por la autoridad norteamericana, pero tendrá que mantenerse en la entidad cuando menos por los próximos 35 días. No hay un solo extranjero que tenga ánimo de cruce fronterizo que no se reporte inmediatamente con los 3 órdenes de gobierno para recibir esta hoja de cruce fronterizo que el gobierno norteamericano le permite generar una entrevista. Y aquí quiero también ser muy preciso, no hay un solo extranjero que haya cruzado la Unión Americana que haya sido deportado, primero a México, porque eso ya no puede suceder, y segundo hacia su lugar de origen, como pudiera ser el país haitiano. Gracias por habernos acompañado esta noche, Carlos Mora, presidente ejecutivo del Consejo Estatal de Atención al Migrante del Estado de Baja California. Muy amable, señor. Le agradezco la oportunidad. Buenas noches.